Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 3 de junio vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, el corte el día de hoy lo hice aproximadamente a las 9 de la noche, hora peruana. Y bueno, acá se puede ver el gráfico con las curvas de todos los países, Estados Unidos, Brasil, Italia, pero vamos a hacer un recuento primero del total de casos al día de hoy. Al día de hoy, en Italia hay 233.836 casos, en Perú 178.914 casos, en Chile 113.628, en Ecuador 40.966, en Argentina 19.268, en Colombia 33.354, en Brasil 584.562, en Uruguay 828, en Bolivia 11.638, en Venezuela 1.952, en Paraguay 1.070, en México 101.238 y en Estados Unidos 1.901.783 casos. Bueno, acá en este gráfico con la curva de todos los países, claramente Estados Unidos tiene la mayor cantidad de casos, Brasil también más abajo, luego está Italia, Perú, México y Chile que están por ahí, pero vamos a ver de los demás países latinoamericanos mejor en este gráfico. Brasil mantiene una tendencia creciente, como se puede ver con los 584.000 casos y algo más, 562. Perú con los 178.914 está más abajo, luego sigue Chile con 113.628, un poco más abajo, y México similarmente con 101.238 casos, tiene este tipo de tendencia. Luego más abajo viene Colombia con 33.354, Argentina, Colombia y Ecuador, similarmente Ecuador con 38.000, con 40.000 y algo más. Luego Argentina con 19.268 con una tendencia más abajo. Luego viene Bolivia con 11.138 y los demás países que todavía no se distinguen bien. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes en los países. En Estados Unidos hay 5.970 casos por cada millón de habitantes, en Chile 5.947 casos por cada millón de habitantes, en Perú 5.404, en Italia 3.862, en Brasil 2.782, en Ecuador 2.368, en Bolivia 1.022, en México 800, en Colombia 662, en Argentina 429, en Uruguay 235, en Paraguay 150 y en Venezuela 70. Ahora vamos a ver la cantidad de test que se han hecho por cada millón de habitantes en los países. Bueno, es de acuerdo a una página muy confiable, aunque algunos países no están actualizando mucho esta información, pero bueno, Italia ha hecho 66.144 test por cada millón de habitantes, Estados Unidos 57.718 test por cada millón de habitantes, Venezuela 35.002, Perú 33.872, Chile 32.890, Uruguay 13.181, Ecuador 6.774, Colombia 7.129, Brasil 4.378, Paraguay 4.642, Argentina 3.829, México 2.356 y Bolivia 2.422. Bueno, acá en el recuadro amarillo se puede ver el porcentaje de positivos que están dando los países. Obviamente en Brasil, que no está actualizando mucho este dato, se tiene este valor tan alto. Bueno, ahora vamos a ver las curvas de los países y el número de casos activos. Bueno, Italia tiene ese tipo de curva, ya se puede ver aplanamiento ya en su curva. Están aumentando ya mucho los recuperados, mucho más que los fallecidos. Se confirma que Italia llegó al pico de casos activos el 20 de abril. Y en cuanto a casos activos, Italia tiene 39.297, recuperados 160.938 y fallecidos 33.601. Desde ese día 20 de abril, la tendencia en Italia comenzó
a bajar del número de casos activos. Y esto se va confirmando día tras día. Perú tiene ese tipo de curva, como se puede ver. Tiene ligero aplanamiento en los últimos 4 días, aunque creo que esto también se debe a que se están haciendo un poco de menos test. Tiene más recuperados que fallecidos, y en cuanto a casos activos, Perú tiene 101.701, recuperados 72.319 y fallecidos 4.894 personas. Chile tiene este tipo de curva con mayor crecimiento ya en las últimas semanas, aunque también sorpresivamente el día de hoy incrementaron una cantidad muy importante de recuperados, los cuales son más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Chile tiene 21.605, recuperados 90.748 y fallecidos 1.275. Ecuador tiene este tipo de curva, presenta también ligero aplanamiento en las últimas semanas, tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Ecuador tiene 17.461, recuperados 20.019 y fallecidos 3.486. Argentina tiene este tipo de curva, también se ve un aumento en los últimos días de la cantidad de casos, tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 12.789, recuperados 5.896 y fallecidos 583 personas. Colombia tiene este tipo de curva, también se ve que están aumentando un poco más los casos en los últimos días. Tiene también los recuperados, están aumentando considerablemente en los últimos 4 días, tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Colombia tiene 20.021, recuperados 12.288 y fallecidos 1.045. Brasil tiene este tipo de curva, todavía sigue aumentando considerablemente la cantidad de casos, aunque en estos últimos 2 días han incrementado considerablemente los recuperados, que son más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Brasil tiene 285.862, recuperados 266.132 y fallecidas 32.568 personas. Se puede ver en estos últimos 3 días un ligero descenso en el número de casos activos, pero vamos a esperar un poco más antes de decir que se ha llegado al pico. Uruguay tiene ese tipo de curva, tiene más recuperados que fallecidos, muchos más, y ya se ve que se está aplanando la curva. En cuanto a los casos activos, Uruguay tiene 107, recuperados 698 y fallecidas 23 personas. Olvido siempre actualizar esta parte, pero parece que ya es un hecho que Uruguay llegó al pico hace varias semanas, porque desde este punto más alto comenzó a descender el número de casos activos. Muy bueno por un país sudamericano. Bolivia tiene este tipo de curva, están incrementando también un poco más los casos, aunque también los recuperados más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Bolivia tiene 9.731, recuperados 1.507 y fallecidas 400 personas. Venezuela ha comenzado a incrementar la cantidad de casos en los últimos días. También tiene más recuperados que fallecidos, y en cuanto a casos activos tiene 1.598, recuperados 334 y fallecidas 20 personas. Paraguay tiene este tipo de curva, en el cual se ve que ha incrementado el día de hoy una cantidad mayor de casos. Los recuperados son más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Paraguay tiene 548, recuperados 511 y fallecidas 11 personas. México tiene este tipo de curva, como se puede ver, con ligeros incrementos en los últimos días, aunque también los incrementos son casi de la misma proporción en los recuperados, que son más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, México tiene 16.238, recuperados 73.271 y fallecidas 11.729 personas. Estados Unidos tiene ese tipo de curva, como se puede ver hay un ligero aplanamiento en los últimos días,
y los recuperados están aumentando de manera importante, más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Estados Unidos tiene 1.103.971, recuperados 688.670 y fallecidas 109.142 personas. Como se puede ver, pareciera que Estados Unidos en este punto llegó al pico, porque desde ese punto ha comenzado a descender el número de casos activos. Esperemos que esto se vaya confirmando en los siguientes días. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad en los países. La tasa de letalidad en Italia es del 14.37% al día de hoy, es decir, de 100 casos positivos, en Italia aproximadamente han fallecido 14 personas. En México la tasa de letalidad es del 11.59%, en Ecuador 8.51%, en Estados Unidos 5.74%, en Brasil 5.57%, en Bolivia 3.44%, similarmente Colombia y Argentina con 3.13%, también similarmente Uruguay con Perú 2.78%, y similarmente Paraguay, Venezuela y Chile, la tasa más baja de letalidad de aproximadamente 1.03%, es decir, en Chile de 100 casos positivos al día de hoy han fallecido solo una persona aproximadamente. Ahora veamos el porcentaje de recuperados. Al día de hoy en Uruguay el porcentaje de recuperados es del 84.30%, es decir, de 100 casos positivos al día de hoy aproximadamente ya 84 personas se han recuperado. Chile 79.86%, México 72.37%, Ecuador 48.87%, Paraguay 47.46%, Brasil 45.53%, Perú 40.42%, Estados Unidos muy similar a Colombia con aproximadamente el 36.21%, Argentina 30.60%, Venezuela 17.11% y Bolivia con la tasa más baja de recuperados, el porcentaje más bajo, con 12.95%, es decir, aproximadamente de 100 casos positivos, 13 personas se han recuperado en Bolivia. Bueno, esa sería la información al día de hoy. Lo que he estado percibiendo en Sudamérica, aunque lamentablemente están aumentando más los casos en estos últimos días, como acá en Perú, pero estoy percibiendo que parece que más personas están comenzando a recuperarse, lo cual es bueno. Bueno, esa sería la información al día de hoy. Nos vemos en un próximo video, Dios mediante.